Les agradecemos su presencia y agradecemos la presencia de todos quienes nos siguen en las redes sociales del Senado de la República. Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa del senador Martí Batres, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Se va a abordar algunos temas ahí de trabajo de la comisión. Vamos a cederle la palabra. Muchas gracias, Jorge, y buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Quiero comentar con ustedes algunas cosas. Para empezar, quiero celebrar con ustedes la publicación de la reforma al artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, que establece el principio de que la actualización del salario mínimo nunca podrá estar por debajo de la inflación. Estoy muy contento con esta publicación por varias razones. Primera razón, porque es una reforma positiva en sí misma, es una reforma progresiva, es una reforma que afianza una política pública, que es la de que el salario mínimo crezca por encima de la inflación. Es una forma de revertir todo lo que perdió el salario mínimo en la época neoliberal, porque en la época neoliberal el salario mínimo iba siempre por debajo de la inflación, siempre por debajo de la inflación. Entonces, ahora ya con esta reforma se asegura que la política pública que se está llevando a cabo hoy en día permanezca, para que si llega otro gobierno que tiene otra orientación, que no cree en el salario de los trabajadores, que no quiere apoyar el salario de los trabajadores, de todas maneras se vea obligado a respetar el principio de que el salario mínimo no pueda actualizarse por debajo de la inflación. Recordemos que en la época neoliberal el salario mínimo se fue haciendo chiquito porque si la inflación era del 10%, el salario mínimo se actualizaba solo al 5% y así sucesivamente. Bueno, ahora hay una buena política, pero se trata de que esta política salarial permanezca y al establecerse eso en la ley permanece. También estoy contento y lo celebro porque es una iniciativa que presenté, es una iniciativa legislativa que yo presenté a finales del 2019 y finalmente se dictaminó el año pasado en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, perdón, y este año se dictaminó en la Cámara de Diputados recientemente y ahora la está publicando el gobierno federal el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación. Quería comentar con ustedes esto, celebrarlo con ustedes, en primer lugar. En segundo lugar, quiero comentarles que próximamente reuniré a la Comisión de Puntos Constitucionales para abordar algunos temas. Particularmente dos temas, entre otros, pero bueno, varios temas, pero uno de ellos se refiere al cumplimiento de una sentencia de amparo que ordena a la Comisión de Puntos Constitucionales escuchar al señor Juan Manuel Dabdub, quien es promotor de una iniciativa ciudadana sobre el tema de familia. Al parecer, en la Comisión de Puntos Constitucionales, en un periodo en el que yo no era miembro de la comisión ni presidente de la misma, se había dado un proceso de desechamiento de su iniciativa y no se le escuchó. Y entonces nos está ordenando que hay que abrir una audiencia, escuchar al señor antes de tomar cualquier determinación por la Comisión de Puntos Constitucionales y evidentemente procederemos a observar y a cumplir con esta sentencia judicial. Y vamos a escuchar al señor Juan Manuel Dabdub y lo que tenga que decir frente a la Comisión de Puntos Constitucionales. Todavía no tenemos fecha, pero nos reuniremos para ponerle fecha a esta audiencia, a este procedimiento, tal como lo marque la sentencia, la resolución del juez. Cumpliremos con ella ampliamente. Por otro lado, también en la Comisión de Puntos Constitucionales abordaremos la minuta
del sistema de cuidados que toca los artículos 4 y 73 que nos manda la Cámara de Diputados y que además ONU Mujeres me ha pedido directamente que la podamos procesar, que la podamos discutir y en su caso dictaminar positivamente. Es una minuta que establece en el artículo 4 el tema de los cuidados y en el artículo 73 la facultad del Congreso de legislar sobre el tema del sistema de cuidados. Este es un punto muy importante porque sin un amplio sistema de cuidados no podrá seguir progresando la tendencia de la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Como sabemos históricamente, de manera injusta, pero históricamente se ha determinado una división sexual del trabajo y las mujeres se quedan en las casas a cuidar a los niños. Y entonces no pueden por eso acudir al mercado de trabajo. Un sistema de cuidados global que se encargue del cuidado de niños, adultos, mayores, enfermos, ayudaría mucho a establecer varias cosas. Un fortalecimiento del estado de bienestar social y también fortalecer los derechos de niñas y niños, así como los derechos de las mujeres y la posibilidad de que las mujeres se puedan incorporar masivamente al mercado de trabajo. Entonces, este es un punto de la mayor importancia, abona a la construcción del estado de bienestar, abona a la lucha por los derechos, al tema de la igualdad entre géneros, a los derechos de la infancia. Y por otro lado, pues vamos a ver otros temas también en la Comisión de Puntos Constitucionales, vamos a seguir actualizándonos y tomando resoluciones sobre las diversas iniciativas que han llegado, ya sea en un sentido positivo o negativo también. También hay que actualizar el conjunto del paquete que tiene el Senado a través de la Comisión de Puntos Constitucionales de iniciativas y minutas sobre los temas que impliquen reformas constitucionales. Esas son las cosas, esos son los temas que quería yo comentar con ustedes. No sé si hubiera alguna pregunta o alguna inquietud. Muchas gracias. Sí, amigas reporteros, si alguien quiere preguntar sobre este tema o abrimos también la opción de preguntar sobre otros temas. Gracias, Jorge. Jorge Chaparro, del diario La Razón. Senador, yo quisiera preguntarle sobre pues, varios temas que están pendientes en la agenda legislativa del Senado y que tendrán que discutirse en las próximas semanas. Necesariamente la reforma o la minuta que envía la Cámara de Diputados en torno a la desregulación de la marihuana. Esta tendrá que ser votada sí o sí antes del 30 de abril. Esa no le pueden dar la vuelta, pues tendrán que decidirlo. Preguntarle en este sentido cuál sería la posición del senador Martí Batres y cuál la del grupo parlamentario, si es que ya lo han abordado en esta ley en particular. También, si me lo permite, quisiera conocer su opinión respecto de lo que está ocurriendo con el fenómeno migratorio. Vimos ya una muerte de una persona a manos de la policía de Tulum, pero hay un endurecimiento de parte de las policías y de los cuerpos de seguridad del Estado mexicano para evitar o tratar de contener la migración centroamericana. Preguntarle qué tanta responsabilidad tenemos como sociedad, como Estado mexicano, tiene el Estado mexicano ante este incremento de la pues, violencia, porque sí lo han estado denunciando las organizaciones no gubernamentales, que ha habido más muertes, pero no han sido grabadas en video y por eso no tienen el alcance que tuvo el fallecimiento de Victoria Salazar. Y finalmente preguntarle también, hay preocupación sobre esta ley hidrocarburos, preguntarle si la van a pasar sin modificarle una coma, como ha exigido, como ha pedido el presidente de la República. Muchas gracias.
Bueno, a ver, en primer lugar, sobre la postura de Morena en relación con el tema de la minuta sobre el uso lúdico del cannabis. Sobre eso dará la posición del grupo parlamentario su coordinador, el coordinador del grupo parlamentario. Es quien valorará las opiniones al respecto. Hay dos alternativas. Una es aprobar lo que manda la Cámara de Diputados y la otra alternativa es insistir en lo que el Senado mandó. Esas son las dos alternativas que hay, pero como te decía, pues es la coordinación del grupo parlamentario de Morena, pues quien dará a conocer la opinión del grupo parlamentario al respecto. Ahora, sobre el tema migratorio, hay una serie de principios que enunció la secretaria de Gobernación cuando empezó este sexenio, que son principios importantes. El tema de los derechos humanos, la migración legal, migración ordenada, los acuerdos de carácter socioeconómico entre Estados Unidos, México y los países de Centroamérica. Son algunos de los puntos que se han planteado. Sobre eso se deben guiar las decisiones en materia de política exterior. Creo que hay principios adecuados que ha señalado ya la Secretaría de Gobernación, que es la encargada del tema migratorio. Y luego, en tercer lugar, sobre el asunto de la ley de hidrocarburos, mi opinión personal es que hay que apoyar la propuesta del presidente, evidentemente. Se trata de rescatar nuestros recursos. Hay un saqueo muy grande, ¿no? Los datos que dio Manuel Bartlett hace unos días son datos muy reveladores. Explicó muy bien y sus funcionarios y asesores también explicaron muy bien cómo ha sido el proceso de saqueo de la Comisión Federal de Electricidad, que ha tenido que pagar aproximadamente 400,000 millones de pesos del erario para subsidiar a las empresas extranjeras, privadas, eléctricas. Los subsidios son de diversa manera. Por ejemplo, se pagan sobreprecios, se pagan precios mucho más altos de lo que deberían ser. Se les subsidia la transmisión de la electricidad a los presuntos autogeneradores, que en realidad no lo son, porque son empresas distintas que se coaligan y no están autogenerando su electricidad, sino que es una empresa que le vende a otras, pero quien paga el traslado es el Estado, quien paga la transmisión es el Estado. Hay otra forma de subsidio, que es que el Estado absorbe las pérdidas de las empresas públicas, absorbe las pérdidas, las fallas, las ausencias que presentan las empresas privadas en el suministro. Quien lo absorbe, pues, es el Estado a través de su empresa pública. Entonces hay variadas formas de subsidio. En los precios de la energía hay otros subsidios. Y entonces todo ello constituye pues una forma de transferencia de riqueza pública a las grandes empresas privadas extranjeras. Ese es el punto. Y luego en el caso de los hidrocarburos hay una situación muy parecida. Claro que funcionan de distinta manera las empresas, pero también se trata aquí de fortalecer los mecanismos por los cuales el Estado pueda controlar estos procesos de participación de los particulares. Estamos hablando de áreas estratégicas para la nación. En general, pensamos que debe haber un libre mercado en todas las áreas de la economía, con algunas excepciones donde hay ciertas regulaciones que, por cierto, ya no son totales, pero pues deben ser efectivas. Es el caso del petróleo, es el caso de la electricidad. El agua es otro terreno donde también debe haber una fuerte prevalencia de lo público. Senador, muchísimas gracias por la opinión, pero también le había pedido la opinión personal en torno a la marihuana,
no la del grupo solamente, le había pedido la personal, y le había pedido una opinión personal sobre la migración, no la de gobernación. Si me hiciera usted el favor, o decirme pues que no quiere responder ese asunto, y también igual sin problema. Bueno, mi opinión personal en el tema del cannabis es que un dictamen o el otro está bien, o sea, hay diferencias. Me gusta más la resolución que tomó el Senado, creo que es más clara, se relativiza un poco con las decisiones que tomó la Cámara de Diputados, pero pues también hay que ver, hay que valorar otros puntos, ¿no? Hay tiempos y son dos cámaras, y en fin, hay que valorar una serie de cosas. Entonces, cualquiera de las decisiones que se tome, ya sea ratificar lo que aprobó el Senado o ratificar lo que aprobó la Cámara de Diputados, para mí estará bien. Voy a apoyar lo que defina el grupo parlamentario al respecto. Y sobre el tema de la migración, coincido con los principios que ha establecido la secretaria de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero. Me parece que son los principios adecuados, principios de derechos humanos, legalidad, migración ordenada, asistencia económico-social a Centroamérica. Creo que ahí están los principios fundamentales para tener una política migratoria adecuada, con los principios con los cuales coincido. Gracias a nuestro compañero Jorge Chaparro. Hay dos preguntas más, senador. Una Sí, de Gabriel del Sol de México, y Gerardo Segura también quiere preguntar. Por vía WhatsApp, Gabriel le pregunta cómo se va a cerrar el periodo ordinario que termina el 30 de abril, considerando que el 4 de abril inician oficialmente las campañas. Esa es la pregunta de Gabriel del Sol de México. Bueno, hay procesos institucionales que tienen su propio curso. El Congreso de la Unión tiene que seguir trabajando de acuerdo al calendario que establece la Constitución. Eso está establecido en la Constitución y por ahí tendrá que seguir trabajando. Y luego está lo que establece la ley electoral. El inicio de las campañas será el 4 de abril. Yo no veo contradicción en eso, pues cada quien hará sus tareas. Nosotros estaremos en nuestras tareas legislativas y los partidos políticos estarán en las campañas electorales. Ok, le damos la palabra a Gerardo Segura de TV Azteca. ¿Andará por ahí, Gerardo? Sí, gracias, mi George. Senador Martín, muchísimas gracias, buenos días. Quisiera preguntarte en relación al INE y sobre esta postura de que si es necesario que el INE se renueve, se cambie, o hay otra sobre la necesidad de que el INE muera. O sea, ¿debe morir el INE, Martín? Tiene que haber un órgano electoral. Me parece además correcto que haya un órgano electoral autónomo. Es importante que haya un órgano electoral imparcial, sobre todo pues por la historia que ha vivido México. Por eso nació el INE, porque las elecciones en México han sido muy cuestionadas. Ahora bien, también se tiene que revisar la actuación del INE. En diversos momentos históricos, su actuación también ha dejado mucho que desear, particularmente en la elección del 2006. Ahora, en los días actuales, me parece que el INE aparece como muy cercano a una de las dos coaliciones políticas. Hay dos coaliciones políticas. El INE debería ser imparcial, no debería inclinarse por ninguna, pero el INE se está inclinando mucho a favor de la coalición opositora y en contra de la coalición gobernante, por llamarlo así. El INE debería mantener la imparcialidad, pero no parece imparcial, no parecen imparciales sus resoluciones. Se ve un INE tomando parte a favor de una de las fuerzas en disputa. Y necesitamos un INE que sea imparcial. La autonomía del INE no es una autonomía respecto al poder ejecutivo solamente. La autonomía del INE es una autonomía también respecto a los partidos. Es más, principalmente respecto a los partidos que son los que contienden. Por eso es un árbitro.
Si el árbitro está en un partido de fútbol, está a favor de uno de los partidos uno de los equipos que está jugando, pues evidentemente que no está realizando bien su función de arbitraje. Si el INE se inclina a favor de uno y en contra de otro, pues no está cumpliendo con su función. El INE tendrá que seguir existiendo, pero sí tiene que transformarse. El INE tiene que cortar el cordón umbilical que lo ha atado a las fuerzas políticas que le dieron origen, que fueron el PRI y el PAN. El INE tiene que ser también autónomo respecto al PRI y al PAN, también. Entonces, cabría una reforma electoral para llevar a cabo esta transformación del INE. Mario Delgado ya propone hacer una revisión para ver si proponen la transformación del INE o la desaparición del INE o una sustitución de esta institución. ¿Cabría una reforma electoral para ir comenzando ya a analizar esta posibilidad, Martín? Mira, para empezar, no conozco qué plantea, qué propone Mario Delgado, no lo he leído, no conozco su propuesta. Ahora bien, hay momentos para la renovación de los consejeros del INE, esos son los momentos importantes. Cuando hay renovación de los consejeros del INE, ahí es donde debe darse ese cambio, para que se incorporen al consejo del INE, pues consejeras y consejeros comprometidos con la democracia. Creo que hay un camino institucional para la renovación del INE en este momento, y ese es el que existe hasta ahora. Cualquier reforma electoral, pues tendrá que discutirse en su momento, ¿no? En el proceso electoral no se pueden cambiar las reglas. Eso es parte de la crítica que hemos hecho al INE, que cambia las reglas de asignación de la representación plurinominal ya en el año electoral, ¿no? Entonces, ya terminando la jornada electoral, tendrá que hacerse una valoración, conocerse los puntos de vista al respecto. Ahora, ya por último, de mi parte, agradeciendo tu gentileza, se convoca a un acuerdo nacional por la democracia para que nadie meta las manos en el proceso electoral, ni el gobierno federal, ni en los estados. ¿Qué hacer para que se respete o pues ya no tendría mayor fuerza? Porque, bueno, pues se dice que está en la Constitución de por sí, que simplemente respetando la Constitución. Pero, ¿qué hacer para respetar este llamado que hace el presidente de la República? Gracias. Para empezar, la vigilancia ciudadana es fundamental. La observación también de quienes desde la opinión pública están viendo estos procesos. Pero también es importante lo que hagan los gobiernos y es importante lo que haga la Fiscalía General de la República. Ahí hay órganos que pueden ayudar mucho precisamente a que las cosas se conduzcan en el marco de la ley. Eso es fundamental. Ahora, es importante que tengamos un buen proceso electoral, ¿no? Ya ves que en el pasado había desafueros y todas estas cosas. Qué bueno que ya no hay. Muchas gracias, Martín. Gracias, senador. Gracias. Gerardo. Gracias. Tenemos dos preguntas en el chat, senador. Una de Víctor Mayén y otra de Tere Moreno del Universal. Víctor Mayén le pregunta, hoy el presidente afirma que fue en su gobierno cuando se tipificó el feminicidio como delito, cuando como tal esto ocurrió en 2012 y que por esta tipificación la incidencia de ese delito ha ido en aumento. Esa es la pregunta que hace Víctor Mayén. Bueno, aquí hay que establecer que es en este periodo histórico cuando el feminicidio se convirtió en delito grave. Es decir, fue ahora, en esta época, en este sexenio, con esta legislatura, cuando el feminicidio pasó a ser delito grave. Es decir, a formar parte del listado del artículo 19 que establece los delitos que ameritan prisión oficiosa. Primera precisión. Segunda, la existencia de este delito ha implicado una forma distinta de abordar los asesinatos de mujeres.
porque el feminicidio no es solo un asesinato de una mujer, sino que es un homicidio de una mujer en razón del género. Es decir, que es la diferencia de género la que motiva el crimen. Entonces, esta es una clasificación nueva y por lo tanto, antes todos los asesinatos de mujeres pues formaban parte del listado de los homicidios. Punto. En el momento en que existe la figura del feminicidio, los que tienen a su cargo la procuración e impartición de justicia, pues empiezan a clasificar de manera distinta muchos asesinatos de mujeres, no como homicidios, sino como feminicidios. Esto hace que crezca la cifra, no solo porque necesariamente esté creciendo el número de asesinatos de mujeres, sino porque hay una reclasificación nueva de lo que antes se consideraba homicidio y ahora se considera feminicidio. Gracias, senador. Otra pregunta que le hace Tere Moreno del Universal. Nada más sobre eso, reafirmo que tiene razón el presidente de la República en las precisiones que está haciendo, en los datos que está dando. Adelante. Ok, senador. Tere Moreno le pregunta, senador, igual en el tema del INE, que si esta descalificación y cuestionamiento constante que se está haciendo desde la 4T al árbitro electoral forma parte de una estrategia de Morena para cuestionar los resultados de las elecciones si estos no le favorecen en la integración de la Cámara. No lo veo así, porque la fuerza favorita para ganar es Morena. Y no lo digo yo, sino todas las mediciones que hay. Las mediciones que hay en materia electoral han sido constantes desde hace un año más o menos, que las han publicado diversos medios de comunicación, incluso medios de comunicación que son muy críticos de Morena, que son muy coincidentes con otras fuerzas políticas, pues han publicado sus propias mediciones y análisis, sondeos, encuestas, etcétera, donde colocan a Morena como la fuerza favorita para ganar. Entonces, no tendría sentido una estrategia de ese tipo. En todo caso, yo me imagino que lo que le interesa a Morena, pues es que los órganos electorales actúen con imparcialidad, que no se carguen hacia otra fuerza política. Ya ha habido momentos históricos en que esto ha ocurrido. Ocurrió en el 2012, pero ocurrió más fuertemente en el 2006. Que el órgano electoral se cargó de un lado y esto pues, no es correcto. Esto afecta a la democracia, afecta a ese órgano electoral. Más que el cuestionamiento al órgano electoral, lo que ha sobresalido son las resoluciones del órgano electoral. Por ejemplo, estas resoluciones para descalificar a una serie de candidatos. Esto no se había visto. El INE toma la decisión de llegar a la sanción máxima contra una fuerza política. Y lo que nos dice es que solo una fuerza política o solo los precandidatos de una fuerza política cometieron una serie de omisiones. Bueno, esto hasta estadísticamente es muy poco probable. Se ve, se percibe un ánimo en el INE en contra de una fuerza política, pero ese ánimo no solo lo podemos medir, calibrar a partir de esta resolución, sino de otras resoluciones. Entonces, el INE sanciona a un conjunto de precandidatos de una fuerza política nada más. No solo los sanciona, sino que les impone la sanción máxima. No solo les impone la sanción máxima, sino que en condiciones similares en otros momentos no lo hizo, pero ahora sí. Pero antes de hacerlo así, resolvió
que cambiar las reglas de asignación de los plurinominales, de la representación proporcional. Cambió sus propias reglas. Las reglas que usó en el 2018, ahora ya no las va a usar, pero no las cambió al comenzar este proceso electoral, este año electoral, sino cuando estamos ya al 5 para las 12 de las campañas electorales y a un par de meses de la elección, cambia las reglas de asignación. Pero a eso hay que sumarlo con las declaraciones que han hecho los directivos del INE, en el sentido de que no debe haber mayoría absoluta cuando se refiere a la fuerza actualmente mayoritaria. Hay una serie de hechos que se pueden concatenar para advertir que el INE está militando en contra de una fuerza política, en contra de una de las fuerzas que está contendiendo. Y eso no es correcto. Eso, digamos, es lo que llama la atención. Y se me olvidaba, la intención el objetivo de censurar la conferencia del presidente de la República. O sea, todos pueden hablar menos el presidente. Es lo que nos quería decir el INE. Entonces, creo que sí hay una constante, pues no desacreditación del INE por parte de Morena, sino una constante intención del INE de favorecer a la oposición y pues a partir de ello es el INE el que se está desacreditando a sí mismo. Gracias, senador. ¿Algún compañero o compañera reportera quiera hacer alguna otra pregunta? Bueno, si no es así, les agradecemos su presencia, senador. ¿Quería agregar algo más? No, ya hablamos de muchos temas. Solo insistir que celebramos que se haya publicado hoy la reforma, el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, para que el salario mínimo nunca se actualice por debajo de la inflación, que tendremos reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, que vamos a cumplir con la sentencia para darle audiencia al señor Dabdub sobre su iniciativa ciudadana en materia de familia, y también que vamos a abordar el tema de la minuta del sistema de cuidados, que es una prioridad importante de ONU Mujeres, y que tiene que ver con un conjunto de derechos sociales de las mujeres, de la infancia y relacionadas con el estado de bienestar en general. Muchas gracias. A ver, senador, permítame, ¿quieren hacer una pregunta más? Claro que sí. De lo que acabas de decir, sí. Con todo gusto. Tere Moreno. Dice que es el tema sobre la iniciativa del ciudadano. Estoy esperando porque está escribiendo. Y le pregunta que en qué sentido viene y qué es lo que está proponiendo el ciudadano. Es una iniciativa que tiene que ver con el tema de familia en términos de respaldar la familia tradicional. Entonces, esta es una iniciativa que se presentó hace mucho. Entiendo que es una iniciativa ciudadana y al parecer se le iba a dar trámite sin un proceso de intercambio de puntos de vista sobre el tema. Y al parecer hubo una solicitud de amparo de parte del promotor de esta iniciativa y obtuvo una resolución judicial para que se le escuche antes de tomar cualquier resolución en la Comisión de Puntos Constitucionales. Y cuando yo voy llegando a la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, pues recibo esta información y vamos a actuar en consecuencia, vamos a cumplir con la sentencia y vamos a escuchar lo que tenga que decir él y también otras opiniones las vamos a escuchar en distintos momentos para darle a cada quien su espacio. Le pregunta también, senador, ¿cuándo sería la reunión y si sería a través de un parlamento abierto? Bueno, todo eso lo vamos a ver en la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales. Vamos a ver las formas que ésta tenga para cumplir con
con la resolución del juez. Que muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Ya le circulé a través del chat la minuta del sistema de cuidado, senador, a los compañeros y compañeras de medios. Muy bien, perfecto, pues es muy importante. Ok, si no hay más intervenciones, les agradecemos mucho su acompañamiento a esta conferencia de prensa. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, Jorge, y gracias a todos nuestros amigos de los medios de comunicación. Que tengan un bonito día. Gracias, igualmente.